habíamos dicho que hay una mitzvah, o sea, es uno de los 613 preceptos, construir un mikdash, un templo, que lo podemos llamar mishkan, lo podemos llamar tabernáculo, que la palabra mishkan surge de la palabra shechina. Shechina es sheshoichen, reside, lishkon. Dios reside en un lugar determinado. Mishkan y mikdash, para el caso en que nosotros estamos estudiando, es el mismo concepto, es un lugar en donde está la presencia de Dios. Y este lugar tenía que tener ciertas condiciones, tenía que tener un espacio, estamos hablando de espacios funcionales. Kodesh HaKodoshim es el más santo, Kodesh es el siguiente, después otro que se llama Ulam, que es una especie de salón, y ambos, los tres, se llaman Heijal. Heijal, ese es el nombre tipo palacio, una cosa así. Y después dijimos que alrededor de todo eso tenía que haber una especie de cerco, y después dijimos que ahí adentro tiene que haber 7 cosas. Y las 7 cosas que dijimos eran un altar para hacer todas las ofrendas, dijimos que tenía que tener una rampa, que se llama kevesh en hebreo, y dijimos que tenía que haber kior, kior significa una especie de samovar para lavarse las manos y los pies de los koyanim, con su base, un altar para el incienso, una menoira, o sea, un candelabro, y una mesa para poner unos panes. Esto es el Ikar, esto es lo principal del templo. Ahí estamos, digamos, hasta ahí llegamos la vez pasada. Hoy vamos a empezar esta Alaja Ges, la ley número 8. Y se construye dentro de la Azara, ahora explico qué es esto, literalmente significa patio, ahora explico. Se construye dentro de este patio límites. Límites significa hasta aquí puede entrar el pueblo judío, hasta aquí pueden entrar los koyanim, los sacerdotes, ahora explico. Y se construye en ella, en la Azara, casas, casa significa tipo habitaciones, para todo el resto de las necesidades del Beis Hamikdash. Por ejemplo, para guardar ropa, para guardar los instrumentos, o para guardar animalitos, para hacer ofrendas, aceite, vino, etc. Toda esta casa, cada una de estas casas, quiero decir, que cada una de estas habitaciones que se construyen como habitaciones funcionales se llaman lishka. Este es el nombre que tiene, lishka. En plural es leshakot, son como habitaciones. ¿Qué significa Azara? Azara significa lo siguiente. Quizás, no es que lo vi escrito así de esta manera como voy a explicarlo en algún lado, pero quizás podríamos utilizar esto como diferenciación entre diferentes partes del Beis Hamikdash. Está lo que se llama Ikar HaBais, lo principal del Beis Hamikdash, que yo repetí esto montones de veces porque me imagino, si bien no sé del tema porque no soy experto, etcétera, pero me imagino que tiene que ver con el diseño, la arquitectura, etcétera. Están las casas, las partes funcionales. Funcional me refiero como si fuese una casa. Bueno, vos no podés tener una casa donde va a vivir gente y no hay una cocina o no hay un baño. No existe. Podés tener un salón de fiestas donde no haya una cocina. Puede ser. Pero que no haya un baño no tiene sentido. Si vos vas a reunir gente, la gente va al baño. Esa es la realidad del ser humano. Entonces tenés que poner baños. A esto yo llamo lo principal de la casa. Tiene que haber baños. En una casa donde vive una familia, tiene que haber una cocina, porque vas a necesitar comer comida, qué sé yo, poner una heladera en algún lado. Tiene que haber un espacio totalmente funcional en donde sin eso no se llama una casa. No se llama casa. Ahora, ¿tiene que haber un salón de juegos en una casa? Bueno, está buenísimo. A todos nos gustaría mucho tener un salón exclusivamente para juegos, pero no me vas a decir que es lo principal de la casa. No. Se pueden tener casas donde la gente vive, quiere decir, sin salones de juego. Tenés que tener una pileta para natación, está buenísimo. Pero no es lo principal de la casa, todo el mundo está de acuerdo. Entonces, llamando a la cocina y el baño algo funcional principal de la casa, el Beis Hamikdash ya definimos en el templo lo que es lo principal. Sin eso no se llama templo. En adición a esto, hay cuartos que nos van a ayudar a cumplir las funciones de aquellas partes fundamentales del templo. Y esto es lo que acabamos de estudiar, que son esas habitaciones, que acá lo llama batim, como casas, se llama técnicamente hablando lishka, donde se guarda madera para después quemarla en el altar, donde se guarda aceite para después hacer ofrendas. Pero ¿podría existir un Beis Hamikdash, un templo sin leshakois, sin un almacén de aceite? Y sí,
Técnicamente hablando, sí, podría ser. Lo guardás afuera, lo traes todos los días. Es un dolor de cabeza porque tenés que traer todos los días maderas nuevas, todos los días aceite nuevo. Pero existir podría existir. ¿Puede existir un templo sin un mizbeach, sin un altar? No. ¿Puede existir un templo sin un lugar que se llama Kodesh HaKodoshim, el Santo Sanctorum? No. Esto es como el baño en una casa. Tiene que estar, si no, no se llama templo. Entonces, todas estas cosas secundarias, entre comillas, como si fuese la pileta o como si fuese el cuarto de juegos, está en un lugar que se llama Azara. Azara es este patio que está antes de lo que ya definimos hasta acá, que se llama templo. Si prestan atención, el Rambam es muy metódico. Primero definió la mitzvah. Esto es un precepto, digamos, tener un templo. Después empezó a decir, bueno, ¿qué tiene que haber? ¿En qué consiste el templo? Y después dice, bueno, ahora hay cosas secundarias. Perdón, después dijo, ¿qué tiene que haber adentro del templo? Los 7 herramientas, lo que sea, utensilios. Y después empezó a decir, bueno, hay cosas secundarias. La primera de las cosas secundarias es una azara. Es un patio. Es un patio en donde va a haber casas, en las palabras del Rambam. Va a haber habitaciones en donde, por ejemplo, se almacenan cosas. Que son secundarias, son almacenes. Entonces, simplemente repitiendo, ¿es Ikarabais? ¿Es lo principal de la casa? Y no, la verdad que no. Podríamos tener un Beis Hamikdash sin ese patio de las mujeres. Ahora, es mucho mejor tener un patio de las mujeres para guardar aceite, para guardar madera, sí, porque si no es un dolor de cabeza. Pero no es lo principal. 9. Tes. Cuando construís el Eijal, que son las 3 habitaciones que mencionamos al comienzo, Kodesh HaKodoshim, Kodesh y Ulam. Cuando construís esto y construís la Azara, los patios con sus determinadas casas, se la construye con piedras grandes. Y si no encontraron piedras, se la construye con leveinim, que son ladrillos. Por supuesto, las piedras están hechas, digamos, por Dios y los ladrillos están hechos por el ser humano. Pero si no encontraste uno, usa el otro. Y no se talla, mefatzlim son como tallado de esculpir, una cosa así, las piedras de la construcción en el monte del templo, sino que se las talla a ellas. Y mesates es como, no sé las palabras técnicas, pero una cosa es, vos rompés una piedra gigante, digamos, de la tierra, y te sale un pedazo totalmente amorfo, una forma cualquier cosa, y después vos le tenés que dar una forma que vos querés. Entonces, mefatzlim significa como cortarla de la tierra misma, y te sale un pedazo de piedra enorme. Mesates significa, bueno, ahora hacerlo lindo, cuadradito, rectangular, liso, etc. No se hace esta actividad, ni una ni la otra, sino afuera del monte del templo. Y después se la ingresa a la construcción. ¿Cómo sabes? ¿Por cuánto está escrito? Avanim Gdoilois, piedras grandes. Avanim Yekarois, piedras pesadas. De hecho, si uno ve las piedras del cótel, también se da cuenta que son enormes. Leyase Dabais, para fundar la casa. Avnei Gazis, piedras talladas. Y por el otro lado está escrito talladas, quiere decir con metal. Agarraron una cuña y le empezaron a dar con un martillo. Pero por el otro lado está escrito Umakabois, martillos, de Garzen. Makabois son la cuña, propiamente dicha. Y Garzen, hachas. Y todo tipo de cosas de hierro no se escuchaba en la casa mientras se construía. O sea, por un lado me estás diciendo cortame las piedras con hierro, porque la verdad, ¿con qué las vas a cortar? Antiguamente lo único que había era hierro, no tenían dinamita para hacer una mina y sacar granito y yo qué sé. Tenían hierro y rompían las piedras con hierro. Pero por el otro lado no puede haber hierro en el templo, o sea, en el monte del templo. Entonces las cortaban fuera del monte y las traían al monte del templo ya cortadas, ya talladas, armadas, digamos, para después colocarla en el lugar que corresponde. Yud, 10. Y no se construye en el templo madera. Eitz literalmente quiere decir un árbol, pero se refiere a cualquier madera, no es que hay que plantar un árbol. Por supuesto que no se puede plantar un árbol en el templo tampoco, que sobresalga en absoluto. Ningún tipo de madera sobresaliendo en alguna construcción. Paréntesis, acá el Rambam no lo escribe, pero la razón de esto es, en la Toira hay una categoría de idolatría, Avodah Zara, que se llama Asheira. Ese es el nombre que tiene. ¿Qué significa la Asheira? Asheira es un árbol que era utilizado como idolatría, o que era utilizado para servir idolatría.
Esto me recuerda, la forma más fácil de verla es cuando uno anda por la autopista o por cualquier ruta en la Argentina. Lamentablemente cada tanto encontrás una casita del Gauchito Gil, esos cosos rojos que ponen ahí y le traen velitas y le traen cositas y qué sé yo, y siempre, presten atención, siempre está abajo de un árbol, al lado de un árbol, siempre tiene que ver con un árbol. Esta es la definición bíblica de la toira de una asheira, un árbol que es idolatría, es parte del servicio de la idolatría. Entonces, por cuanto la toira es súper estricta y en varios lugares aparece que no se puede tener esto, entonces en el Beis Hamikdash, en el templo, no puede haber madera sobresaliendo. No vaya a ser que alguien lo use para hacer idolatría. Y esto es lo que está explicando el Rambam. De vuelta, al comienzo, no se construye ninguna madera ni arbolito sobresaliendo en absoluto, sino que se construye con piedras o con ladrillos y con sid es cal, o alguna argamasa que usaban para unir las piedras una con la otra. Y no se hacen axedrois. Axedrois son como cuartos que no tienen techo, que son columnas que separan, digamos, un espacio, delimitan un espacio, pero no tienen un techo específico. Entonces no se hacen estos cuartos de madera en toda la azara. O sea, ni en la principal de la casa, ni tampoco en los patios alrededor de la casa, sino que se hace todo tipo de cuartos y axedrois también. Esos cuartos, para entender lo que es una axadra bien simple, es como el Partenón. Cualquiera tiene la imagen del Partenón ahí en Grecia en la cabeza, que son columnas, una al lado de la otra, no pegadas, columnas, una al lado de la otra, y sin techo. Está bien, el Partenón probablemente tenía techo, pero me refiero, como está ahora, sin techo, simplemente las columnas que delimitan un lugar. Esto es una axadra, y estos son los tipos de cuartos que había en las cuatro esquinas de Lishkas, de Ezras Nashim, del patio de las mujeres. Entonces, no se construye ninguna de estas cosas, solo de piedras o ladrillos. Y Meratzfim, se tapa todo el piso de la azara, de los patios, con piedras pesadas, piedras grandes, como si fuesen cerámicos bien grandes. Pero antes no había cerámicos, por supuesto, eran piedras. Y si se literalmente desenraizó, pero aquí sí se movió, se salió alguna piedra, a pesar de que está en su lugar, como si fuese una baldosa en la calle, que está en su lugar contenida, pero está floja, se mueve, la pisás y sale agua cuando llueve, etc. Se movió alguna piedra así, por cuanto se arruinó, psula, es inválida. Tenés que sacar esa piedra, aunque esté entera, hay que sacarla y poner otra piedra y pegarla bien. Y está prohibido que un kohen que hace avoida, que está haciendo algún tipo de trabajo en el templo, pararse sobre esa piedra que se puso floja en el momento en que está haciendo el trabajo, hasta que sea fijada en la tierra. No se puede trabajar sobre una piedra que está floja, tiene que estar fijada en la tierra. Ahora suena de lo que dice Rambam que no es necesario cambiar la piedra si está entera y floja. Por lo menos levantala, pegala en su lugar y volver a poner y ya está, a otra cosa. Pero el punto es que tiene que estar todo fijo, todo correcto, digamos, todo bien. 11. Yudalef. Es una mitzvah de la mejor manera. O sea, fíjense, el Rambam no dice es una mitzvah, simplemente está diciendo lo mejor que puedes hacer. Hasta acá definimos la mitzvah. De ahí en adelante, cuanto más puedes hacer para fortalecer la construcción y para levantarlo de acuerdo a la capacidad de la congregación, andá y hacelo. ¿Podés hacer un templo de, por decir cualquier cosa, 500 metros de alto? Bueno, andá y hacelo. Pero no es necesario, no es icarabais, no es lo principal. Bueno, yo te dije que todo lo que vos puedas hacer, hacelo. Eso no quiere decir que es una obligación hacerlo de tal altura. Cuanto más puedes hacer y más grande y más lindo, bien, adelante. ¿Cómo sabes? Shenemar, porque está escrito, Uleroimem es Beis Elokeinu. Vamos a levantar la casa de nuestro Señor. Cuanto más la pueda levantar, mejor. Y se le hace pe'er. Pe'er significa como gloria, belleza, y se la embellece de acuerdo a la capacidad. Y el Rambam da un ejemplo, un extremo, por supuesto. Si se puede recubrir la casa entera con oro y engrandecer todo lo que se haga en la casa, haréis un mitzvah. Es una mitzvah, andá y hacelo.
Obviamente, ¿quién puede decir vamos a recubrir todas las paredes de mi casa con oro? Se me yugene, es una locura. Pero bueno, estamos hablando del Beis Hamikdash, estamos hablando del templo. Y cuando uno define halajot, leyes, uno siempre tiene que ir a los extremos. ¿Cuánto es el extremo inferior y el extremo superior, digamos? Entonces el Rambam me está dando un ejemplo súper extremista, diciendo, si vos podés recubrir todas las paredes del Beis Hamikdash de oro, porque te da la capacidad, dale para adelante, hacelo de oro. Cuanto más puedas hacer, más mitzvah es, digamos, más embelleciendo estás a Dios. Esto también se aplica, interesante, entre paréntesis, no está en el texto de Rambam, pero esto se aplica a las mitzvot que todos cumplimos, todos nosotros cumplimos. Hay un concepto que se llama, es un versículo en la Torah, en Parshas Beshalach, Ze Keili Ve'amveyu. Este es mi Dios y lo voy a embellecer. ¿Qué significa? Que está el concepto de cumplir una mitzvah con la mínima indicación necesaria, lo mínimo que tenés que hacer, cumplir la mitzvah. Y está el concepto de embellecer la observancia de una mitzvah. Hacerlo más lindo todavía de lo que lo podías hacer. Un ejemplo simple, por ejemplo, comprar un lulav, un esrog, estas 4 especies que se usan para Sukkot, podés comprar el más barato y cumpliste la mitzvah siempre y cuando sea kosher, sea apropiado. O podés gastar un poco más de plata. ¿Estás obligado a gastar un poco más de plata para que sea más lindo? No. Se llama hidur mitzvah. Se llama embellecer la mitzvah. Esto no es, a no malinterpretar, paréntesis dentro de paréntesis, esto no estoy diciendo que, yo qué sé, una zapatilla más cara es mejor que la zapatilla más barata. No lo sé porque yo no puedo saber cómo lo fabrican. Quizás la más cara estás pagando la marca y no estás pagando realmente la calidad de la zapatilla. No sé, no me estoy metiendo en esa discusión porque no tiene sentido. Lo que sí estoy diciendo es que si vos podés comprobar en la práctica que un esrog es más lindo que otro, tiene mayor calidad que otro, porque tenés uno al lado del otro y lo podés comprobar, y uno es más caro que el otro, y tenés capacidad para comprar el más caro, pues entonces es un hidur mitzvah. Estás embelleciendo la mitzvah si compras el más caro. Y si no te da el cuero, como quien dice, si no podés, pues entonces no estás obligado. El hecho mismo de que no podés es la prueba de que no debés, no es necesario. Y hay todo un maíz, paréntesis dentro de paréntesis, pero me vino a la cabeza y me parece interesante compartirlo para entender hasta dónde va la cosa. Es una historia larguísima que yo la voy a hacer muy corta. Un tipo que era muy pobre y la costumbre era, en la Polonia, estamos hablando hace 300 años, de que todos cumplían la mitzvah de esrog y lulav y qué sé yo, con el mismo esrog que compraban para toda la comunidad, porque eran todos pobres, todos compraban entre todos uno solo y todos cumplían la mitzvah con ese. Pero este tipo era muy pobre y él quería cumplir la mitzvah de la mejor manera posible. Entonces juntó con muchísima dificultad moneda tras moneda para cuando llega Sukkot comprar el mejor esrog que podía comprar. Y mientras tanto en las casas se pasaba hambre y los chicos tenían frío, etc. Bueno, juntó toda la plata, compró el esrog que era hermoso, era fantástico. Y cuando volvió a casa le mostró a su esposa: mirá qué lindo esrog que compré para la fiesta de Sukkot. Y la esposa se sorprendió: wow, semejante cosa, ¿de dónde sacaste plata para comprarlo? Entonces el marido dijo todo el año ahorré centavo tras centavo. Y mientras el marido hablaba, la esposa se iba poniendo roja, colorada, de ira y enojo. Yo pasé hambre, tus hijos pasaron hambre, tenemos frío, no tenemos madera para calentarnos, el invierno de Europa, etc. ¿Y vos ahorraste plata para comprar eso? Estaba tan enojada que se lo arrancó de la mano y lo mordió. Y lo rompió. Lo destruyó, no servía para nada ahora. Toda la plata tirada a la basura. Entonces el tipo vio a su esposa haciendo esto. Lo principal de la historia es: no se enojó. Este es el punto central de la historia, más allá de Sukkot y de Trog, etc. No se enojó. Se la comió, digamos, aguantó. Y nada, terminó haciendo la mitzvah con el etrog de la comunidad, como cualquier otro, pero se dio cuenta que su ahorro no fue, digamos, el mejor de todos, porque no era fuera de lugar. El esrog que él había comprado no era para él, no le correspondía a él, porque una persona en su nivel, en su capacidad, etc., tenía que usar otro. Y la esposa se lo demostró de la peor manera posible, digamos, tirando a la basura todos sus ahorros. Pero el punto es que el tipo no se enojó, etc. Esa es la historia. Y lo que yo quería traer con la historia es hidur mitzvah, embellecer una mitzvah. Y esto es básicamente lo que está trayendo el Rambam.
Si vos podés construir el Beis Hamikdash de la mejor manera posible, pues entonces eso es lo que hay que hacer. ¿Qué pasa cuando por ahí, por tratar de embellecer una mitzvah, uno pasa ese límite y terminás comprando eso? Comprando la torta más cara. ¿Qué pasa ahí? Para responder de la forma más simple y clara, que me parece que sería la respuesta. En todos los aspectos en la vida, todos, siempre hay que tener un balance. Y uno tiene, de acuerdo a lo que está haciendo, diferentes factores que van a ir determinando la decisión que vas a tomar. O sea, hay que tener un balance en la vida. Hay que tener un balance en todas las decisiones que uno toma. Todas. Hay un ejemplo de esto en otro aspecto, pero creo que se va a entender. Existe el Yetzer Hara, la inclinación al mal, en donde la inclinación al mal en el interior de cada uno de nosotros quiere que hagamos lío, básicamente, que no cumplamos mitzvot, qué sé yo, qué sé cuál. Bien. Y en general uno entiende, bueno, Yetzer Hara significa, en lugar de estudiar Torah, anda a mirar televisión. Bueno, es Yetzer Hara, inclinación al mal. Pero existe Yetzer Hara Hasidiche, un Yetzer Hara hasídico. ¿Cómo es el Yetzer Hara hasídico? El Yetzer Hara hasídico es, no vayas a mirar televisión, no, ¿cómo vas a mirar televisión? Andá a estudiar Torah. Qué bueno, voy a estudiar Torah. Y estás hasta las 12 de la noche estudiando Torah, sí, se te caen ¿cómo se llama? Los párpados, pues ya no das más del sueño que tenés. Y viene el Yetzer Hara y te dice, ¿cómo vas a interrumpir ahora el estudio de Torah? Seguí, hay que estudiar Torah. Y estás hasta las 2:30 de la mañana estudiando ahí con los párpados cerrándose, la mitad no lo entendiste porque estás recansado, y al otro día no te vas a levantar, olvídate, porque te fuiste a dormir mucho más tarde de lo normal, y al final, ¿qué ganó el Yetzer Hara? Que al otro día estás cansado, no cumpliste con lo que tenías que hacer, se te pasó tal misión, tal otra misión. Entonces, te manda a estudiar Torah. Sí, pero es Yetzer Hara. ¿Sabes qué? Ahora es hora de dormir. Cerrá el libro, gei schlufen, andá a dormir, porque mañana tenés un montón de cosas que hacer, que si no te vas a dormir ahora, no las vas a poder hacer mañana. Y el Yetzer Hara que te dice, andá a estudiar Torah. Sí, pero no es así. Entonces hay que tener un balance. La mitzvah de estudiar Torah es una de las más poderosas del mundo, es comparable con todo el resto de las mitzvot, buenísimo, pero ¿sabes qué? Necesito dormir. Eso también es parte del servicio a Dios. Necesito que mi cuerpo descanse un poco porque no doy más. Entonces hay que interrumpir el estudio de Torah y andar a dormir. Es el mismo concepto de este balance que uno tiene que tener, en donde es muy lindo cumplir las mitzvot, pero bueno, hay que ver cómo. Bien. 12. Yud Beis. No se construye el Beis Hamikdash a la noche. O sea, solamente se puede construir durante el día, no durante la noche. Sheneemar, por cuanto está escrito, y en el día en que levanten el Mishkan. En la Toira dice que durante el día evidentemente se levanta el Mishkan y no durante la noche. Beyon Mekimin, durante el día se construye y no durante la noche. Y trabajan en la construcción del Beis Hamikdash desde el amanecer, Alois HaShachar significa el amanecer, hasta Tzeis HaKohaim, la salida de las estrellas. O sea, todo el día que haya luz. No se olviden que antiguamente no había lámparas ni nada por el estilo, así que si no hay luz del sol, se acabó el día, básicamente. Quizás en tu casa podías tener unas velitas, pero para construir un edificio con velitas, no, muy lejos no vas a llegar. Así que desde el amanecer hasta la salida de las estrellas, todo el día útil se utiliza para construir el templo. Y todos están obligados a construir y a ayudar ellos mismos y con sus propiedades, digamos su dinero, hombres y mujeres, como fue en el templo que se hizo en el desierto. O sea, todos están obligados a construir, a participar de la mitzvah de construir el templo. ¿No podés cargar piedras? Bueno, doná para que alguien cargue piedras, o hacer algún otro tipo de trabajo que esté en tu nivel. Sin embargo, y esto es una halajá muy interesante, no se puede anular a los chicos de la casa de estudios, o sea, los chicos no trabajan en la construcción del templo, sino que los chicos tienen que estar estudiando Torah. Es más importante el jinuj, es más importante la educación de los chicos que la construcción del templo. Entonces dejar a los chicos que estén estudiando, ellos, incluso el Talmud llega a decir que son los que sostienen al mundo entero los chicos, porque son Hebel, es un aliento que no tiene pecado. Todos nosotros adultos, sin excepción, de una manera u otra, qué sé yo, cada uno se mandó la suya, cada uno se conoce a sí mismo. Entonces, si bien nuestro estudio de Torah es súper importante,
pero es un aliento que ya está entre comillas manchado. Pero los chicos, no, los chicos son puros, santos, etc. Entonces el aliento de ellos literalmente sostiene al mundo entero. Continúa el Rambam diciendo, como estamos definiendo en esta halajá, ¿cuándo se construye? ¿Y quién construye? El Rambam termina diciendo, la construcción del templo no desplaza Yom Tov. Yom Tov son las festividades. Si no desplaza Yom Tov, ¿cuánto más aún que no desplaza Shabbos tampoco? O sea, se detiene la construcción tanto para Yom Tov, festividades, Pesach, Shavuot, Sukkot, etc., Rosh Hashanah, Yom Kippur, como para Shabbos. De hecho, entre paréntesis, las leyes de Shabbos se aprenden de la construcción del templo en la Toira. ¿Qué es lo que no se puede hacer en Shabbos? Se aprende de la construcción del templo. Pero bueno, hay un tratado entero así gordo de Shabbos, de cómo se aprende cada detalle de la construcción del templo aplicado, digamos, a la observancia de Shabbos. El punto es que la construcción del templo no desplaza Shabbos ni Yom Tov. Hay que interrumpirla y después se continúa el otro día, digamos el domingo, con la construcción del templo. Yud Gimel 13. El altar, el Mizbeach, el altar, no se lo construye sino una construcción de piedras. El altar eran piedras talladas, ahora vamos a ver, digamos, una arriba de la otra. Y aquello que está escrito en la Torá dice literalmente, Mizbach Adomo Ta'aseli, vas a hacer para mí, dice Dios, vas a hacer para mí un altar de tierra. Ay, me acabas de decir que el altar tiene que ser de piedra, pero la Torá dice que tiene que ser de tierra, de material tierra, digamos. ¿Qué quiere decir eso? Eso no quiere decir que el material del altar era tierra, sino que esté unido a la tierra, esté sobre la tierra propiamente dicho, y que no haya nada que separe entre el altar y el piso. Y el Rambam me explica que no se construya ni al gabe kipping. Kipping significan como arcos, que en cuyo caso si está arriba de un arco, el altar no está sobre la tierra, está sobre el arco que está sobre la tierra. No se podía construir altar así, y tampoco al gabe mejilois, tampoco sobre canales, como quien dice, hacemos un túnel en la tierra y ponemos el altar arriba del túnel. No, tiene que estar sobre la tierra propiamente dicho. Y esto es lo que está escrito en la Toira, Bimizbach Abonim. Otra pregunta. Sí, me vas a preguntar, la palabra im en hebreo es un condicional. Im ze, sí, pasa esto, entonces aquello. ¿Por qué dice la Toira, Bimizbach Abonim? Si vas a construir un altar de piedras, como si fuese algo condicional. Si querés construir, si querés no construís, no. Mi pía shmua, nuestros sabios aprendieron que esto no es posible, digamos, no es opcional, sino que es una obligación. Si bien está escrito en la Toira de forma opcional, si vas a construir un altar de piedras, no, léelo como si fuese obligatorio. Vas a construir un altar de piedras. Tiene que ser de piedras sí o sí. Este es el objetivo, digamos, de esta ley que estamos estudiando. Yud Dalet 14. Toda piedra que tiene un defecto, Nifgema Pegam quiere decir defecto. Toda piedra que tiene un defecto, ¿cuánto es un defecto? De manera tal que pasa la uña y se siente como que tiene algún tipo de hendidura en la piedra, como si fuese un cuchillo de shchita. El cuchillo de shchita, no sé si vieron alguna vez, un cuchillo para degollar vacas, para degollar pollos. El de vacas es un cuchillo así largo, sin exagerar, y rectangular, así, un coso de acero rectangular y grandote. Para revisar el cuchillo, el shoyhet pasa la uña. Si este fuese el filo del cuchillo, pasa la uña así, para arriba y para abajo, para sentir que no tenga absolutamente ningún tipo de hendidura, ningún tipo de defecto. De la misma manera tienen que ser las piedras con las cuales se construía el altar y la rampa del altar. Entonces, de vuelta, toda piedra que recibió algún tipo de defecto, de manera tal que vos pasás la uña como si fuese un cuchillo de shchita, de degollado. Areizo psula, es inválida, tanto para la rampa como para el altar. ¿Por cuánto está escrito? Avanim shleimoistivne es Mizbach Hashem. Con piedras completas, enteras, vas a construir el altar de Dios. Piedras, imagínense, perfectas. Tenía que ser de manera tal que si alguien pasaba una uña por el altar y sentía algún tipo de hendidura o algo que iba para afuera,
hay que sacarlo eso. ¿Y de dónde traían, pregunta Rambam, de dónde traían piedras para el altar, para que sean tan puras y qué sé yo, y para que sean tan especiales para estar en el altar? Desde tierra virgen. Se cavaba hasta que llegabas al lugar que se reconocía que no era un lugar de trabajo ni construcción. O sea, tenían que cavar en la tierra hasta que llegaban a un lugar virgen, digamos, que nunca se trabajó, y se sacaban de ahí las piedras. O del mar, Yam Gadol, literalmente el gran mar, significa el Mediterráneo, que es el que está cerca ahí de Eretz Israel, del Yam Gadol, del gran mar, y se construye con ellas. Un detalle que va a aparecer más adelante, pero importante a tener en cuenta. Antes el Rambam dijo que no se construye en el templo, en el lugar del templo, en todo el monte del templo, con hierro. No se puede utilizar hierro. Ahora vamos a ver eso en un minuto también. Pero fuera del monte del templo sí. Entonces preparaban la piedra por afuera, la tallaban con hierro, con cuñas, con lo que sea, la pulían y después la traían para el altar. 15. Tesvav. Y también las piedras del Heijal, que era este palacio, y de las azares de los diferentes patios, eran piedras completas. Y las piedras del Heijal, de este cuarto grande, que incluía 3 cuartos, Kodesh HaKodoshim, Kodesh y el Ulam, y los patios, si recibieron algún tipo de defecto, o nigmemu, también algún tipo de falta, un faltante, porque puede ser un faltante sin defecto. Defecto quiere decir que vos pasás la uña y sentís una hendidura, o sentís algo que sale para afuera, protuberancia. Nigmemu, faltante, quiere decir que se les salió un pedazo de piedra, pero vos pasás la uña y no se siente ninguna hendidura, simplemente le falta un pedazo de piedra. De las dos maneras, psulois, es inválida. Y no tienen forma de redimirla, o sea, de reutilizarla, sino que ese pedazo de piedra directamente se esconde, se guarda, digamos, se entierra y queda ahí enterrada esa piedra. Como que la piedra adquirió una cierta santidad y por lo tanto no se puede tirarla a la basura, ni nada por el estilo, ni reutilizarla. Quedó ahí. Enterrada, digamos. Tezain 16. Toda piedra que tocó el hierro, a pesar de que no recibió ningún tipo de defecto por haber tocado el hierro, psula, está inválida para la construcción del altar y la construcción de la rampa del altar. Paréntesis, Rambam no va a decir esto, pero es interesante de dónde sale esto. Es una lógica. El altar servía para hacer ofrendas, que a su vez servían para expiar por los pecados del pueblo judío. Paréntesis dentro del paréntesis, no quiere decir que uno se mandaba una macana, cualquier cosa, y después llevaba un animalito y expiaba, y a otra cosa, somos todos felices, tiramos animalito por el techo y ya está. Total, hace cualquier cosa, llevó un animalito y sé feliz. No, de ninguna manera. Punto número 1, solamente servía llevar animalitos si uno transgredió sin querer. Si fue a propósito, no hay animalito que te sirva. Punto número 2, si fue sin querer y llevaste el animalito, tenías que hacer chuva, tenías que arrepentirte además de llevar el animalito. No es que llevabas el animalito y te morís de risa porque transgrediste la Torá. No es así. No es así. Tenías que arrepentirte de lo que hiciste. Y el arrepentimiento está en el corazón y es Dios el que sabe si uno se arrepintió o no. O sea que en la práctica no era solamente el hecho de llevar animalitos o no llevar animalitos. Pero el punto es, cerrando los paréntesis, que el altar está hecho para alargar la vida de la persona. O sea, expiar por los pecados. Alargar la vida de la persona. Y no es apropiado que el hierro toque, se ciña hierro, que el hierro está hecho para acortar la vida de la persona, las armas y la muerte, etc. No es apropiado que, así está escrito, el mekatzer, aquel que acorta la vida, se ciña sobre el mairich, se ciña sobre el que alarga la vida. Entonces el altar no podía ser construido con nada de hierro, de ninguna manera. Toda parte del altar que tocaba el hierro, el altar o la rampa, estaba inválido automáticamente. ¿Por qué? Como dice la Toira, porque tu espada ceñiste sobre el altar, batejalelea, y lo invalidaste. Acá está hablando en forma femenina, o aleas porque es la piedra del altar, y batejaleleas también la profanaste. Está hablando de las piedras del altar. Y el que construye una piedra que tocó el hierro en el altar o en la rampa,
loike, recibe latigazos. Es una mitzvah prohibitiva. Paréntesis, de las 365 mitzvot prohibitivas, cosas que no se pueden hacer, hay muchísimas, pero muchísimas, como esta, que no tiene nada que ver con nosotros y no la podemos cumplir. Tipo, yo no puedo decir, che, Jaime Uncle, en tu casa no pongas hierro sobre una piedra que, andás a ver cuándo, Dios mediante sea pronto, se va a construir sobre el altar. ¿Qué estás diciendo? No tiene nada que ver conmigo. En mi vida nunca agarré un hierro para agarrar una piedra que después se va a construir en el altar. No tiene sentido. Es una mitzvah que hoy no la podemos cumplir. No estamos obligados en esta mitzvah y no hay forma de cumplirla. Lo mismo pasa, todo esto dentro de un paréntesis, con la mitzvah de no matar. ¿Qué significa no matar? La Torah dice en los 10 mandamientos, ¿sí? Lo hay tirzach, no asesinarás. ¿Sabes qué? Yo nunca la cumplí esa mitzvah. ¿Por qué? Porque a mis manos, gracias a Dios, Baruch Hashem, a mis manos nunca llegó la oportunidad de matar a una persona. Pero literalmente, agarrar un arma y matar a un tipo. Un cuchillo, no importa, un arma cualquiera. No estuvo nunca en mis manos eso y espero que nunca esté en mis manos. Entonces, ¿cuándo yo puedo decir que cumplí con la mitzvah de no matarás? Cuando tuve la oportunidad concreta, real, y no lo hice. Entonces ahí sí yo cumplí la mitzvah de no matar. Pero yo en mi casa sentado en La Plata, ¿qué tengo que ver con matar gente? Porque yo no tengo nada que ver, no me interesa, no tengo nada que ver con eso. Entonces no cumplí esa mitzvah tampoco. Entonces yo no cumplo los 613 preceptos. Estás equivocado. Yo cumplo todo aquello que puedo, de acuerdo a quién soy, dónde estoy. Por ejemplo, yo no soy Kohen. Entonces, ¿puedo cumplir con la mitzvah de no impurificarme a los muertos? ¿Que un Kohen no se puede impurificar? No, no la puedo cumplir. Entonces, ¿sabes qué? No soy un buen rabino, soy una porquería, ni siquiera soy un buen judío, porque ni siquiera cumplo todas las mitzvot. No, ¿lo entendiste? Yo cumplo las que están en mi poder cumplir, según como Dios me creó, no soy un Kohen, según como Dios me creó y según las circunstancias de mi vida. Estoy en una época en donde no hay Beis Hamikdash, no hay templo, entonces no tengo nada que ver con la construcción del templo. Hay montones de mitzvot que no se pueden cumplir. En la práctica, en total, de las 613 son 270 nada más que se pueden cumplir. Hoy, prácticamente hablando, concreto, real. Y esta es una de aquellas que no se pueden cumplir. Pero no hay ningún problema. ¿Cómo cumplimos con las 613? Si alguien te pregunta, ¿vos cumplís las 613? La respuesta es sí. La respuesta no es toda la explicación que yo di. La respuesta es sí, yo cumplo las 613. ¿Cómo las cumplís? Estudiándolas. Justamente, a través de que nosotros ahora estamos leyendo la explicación, digamos, de esta mitzvah, la estamos estudiando. La estamos cumpliendo, esto es lo que quise decir. La estamos estudiando, entonces la estamos cumpliendo. Y más aún, más poderoso todavía, hay un midrash que dice que toda generación donde no se construye el Beis Hamikdash, el templo, es como si lo estuvieses destruyendo. Yo me siento en mi casa y no construyo el Beis Hamikdash, el templo, cosa que en realidad no puedo hacer, porque no estoy en Eretz Israel, no está en mis manos sacar todas las cosas que hay ahí, ni levantar las piedras para ponerlas. No tengo forma de hacer eso, y sin embargo yo en mi casa sentado estoy destruyendo el Beis Hamikdash. Estoy destruyendo el templo. Y entonces, ¿cómo hago para construirlo? Si prácticamente hablando no lo puedo hacer, estudiar las leyes del templo. Nosotros acá sentados, estudiando sobre las leyes del templo, a pesar de que no es algo concreto, práctico, quiero decir, estamos construyendo el Beis Hamikdash, el templo, de acuerdo a nuestras posibilidades y capacidad. Dios considera esto que estamos haciendo como la construcción concreta del Beis Hamikdash. Súper poderoso, súper poderoso. Pero bueno, volviendo al texto, digamos, aquella persona que construye una piedra, que coloca una piedra, que tocó el hierro en el altar o en la rampa del altar, loike, recibe latigazos. Como está escrito, no construirás a ellas, o sea, las piedras del altar, gazis. Gazis significa cinceladas. Y el que construye una piedra que es inválida, porque tocó el hierro en algún momento, oiver ba'asei, está transgrediendo una mitzvah positiva. ¿Qué significa transgredir una mitzvah positiva? Dios me dijo que yo me ponga tefilin, y yo no me puse tefilin, no hice nada en contra de la voluntad de Dios en términos de no mates y yo maté, pero estoy transgrediendo el hecho de que no hice lo que Dios me dijo que tengo que hacer.
Dios dijo que me ponga tefilín, yo no lo hice, estoy transgrediendo una mitzvah positiva. Dios dijo que haga algo y yo no lo hice. Esto es lo que está diciendo acá el Rambam. Dios dijo que construyamos las piedras del altar, piedras enteras, y nosotros no lo hicimos porque pusimos una piedra inválida, porque tocó el hierro. Estamos transgrediendo la mitzvah de poner las piedras que no hayan tocado el hierro en el altar. Yud Zayin 17. Una piedra que fue defectuosa, recibió un defecto porque tocó el hierro. Por cuánto fue construida, estaba dentro del altar, o sea, era parte de la construcción del altar, esa piedra quedó inválida, pero el resto de las piedras son ksheiros, son válidas. O sea, esa que tocó el hierro la tenés que sacar. Pero eso no quiere decir que todo el altar está inválido. El resto del altar vale, sirve. Y se solía literalmente emblanquecer. Ven acá la palabra laván. Laván quiere decir blanco. Emblanquecer, que en realidad se hacía con cal, ¿sí? Lo pintaban a la cal. Emblanquecían el altar Pa'amayim Bashana, 2 veces por año. En Pesach y en Sukkot. Paréntesis. Solemos tener la imagen del altar como algo hermoso, blanco, resplandeciente y brillante. El altar no era así. El altar era más bien tirando a negro que a blanco. ¿Por qué? Porque el altar, sobre el altar se salpicaban la sangre de los diferentes ofrendas, a veces así, a veces de diferentes formas, y la sangre quedaba ahí, manchado. Y la sangre cuando se pone vieja, con el sol y la lluvia, que eso se pone como negro, casi parecía negro. Entonces el altar estaba, imagínense una pared en donde tiraron un montón de salpicadas de cosas rojas y quedó ahí. Tiempo y tiempo, casi un año entero, imagínense, bueno, medio año en realidad. Desde Pesach hasta Sukkot hay medio año. Entonces cada medio año lo emblanquecían a la cal. Pero el resto del tiempo estaba todo rojo o negro. Y cuando se lo emblanquecía con un mapa. Un minutito, no hizo qué. Cuando se lo emblanquecía como si fuese con una especie de pincel. Eso no me salía la palabra. Con un pincel, este es el mapa que habla acá, un pincel, pero no con una herramienta de hierro. No vaya a ser que el hierro toque alguna parte del altar y lo termine invalidando, que es de lo que estábamos hablando. O sea, el pincel no tenía partes de hierro, era una especie de pincel o una brocha, una cosa así bien gruesa, porque era una cosa grande, que no tenía hierro. No vaya a ser que toque el hierro alguna de las piedras y la invalide.